Dios, estoy loco. Hola a todos, aquí es Scott. Y sí, ha pasado un día completo desde la última vez que recordé cuando el canal Tienda Wii estaba abierto, cuando WiiWare era WiiWare. Pero no puedo pensar en eso sin recordar cómo era cuando se desactivó por primera vez la edición de Wii Points. Viejo, no he revisado el canal Tienda Wii desde la última vez que hice un maratón de WiiWare. Aparentemente ya no puedes agregar Wii Points. Yo juzgaré eso. Bueno, eso dolió más de lo que esperaba. Un segundo. Sí, esperaba escuchar eso. De todos modos, echemos un vistazo a algunos juegos más de WiiWare. Recordemos lo que una vez fue. Fluidity fue un título realmente único publicado por Nintendo. Controlas el agua e inclinas el control del Wii para moverte. Tienes que mantener suficiente agua junta para recorrer el entorno y resolver acertijos. Damas y caballeros, conozcan a su próximo personaje de Smash Bros. Pero sinceramente es un juego realmente único que merece más atención. Es bastante relajante solo controlar y escuchar el fluir del agua. Y el ver tu agua llegar al final de un nivel para inundar Búfalo, realmente no hay otro sentimiento como este. También odio ver que se quede agua rezagada. Realmente quieres asegurarte de que cada una de las gotas lleguen contigo hasta el final. Realmente espero que este juego regrese de alguna forma. Hubo una secuela en el eShop de 3DS, así que quién sabe. Muscle March. Ay viejo, ¿por qué no estaba este cursor en Mario Galaxy? Originalmente era un juego de arcade que nunca se lanzó aparentemente, así que Namco decidió vomitarlo en WiiWare. Podemos elegir nuestro personaje y esto es físicamente improbable, hablando de expectativas poco realistas. Soy parte de un grupo de fanáticos de los músculos engrasados tratando de recuperar su proteína en polvo, y esa es la tercera vez que he dicho eso hoy. Tienes que pasar con el control del Wii en Nunchuck para atravesar obstáculos. Si la persona a la que persigues pone ambas manos arriba y atraviesa una pared, bueno, es mejor que pongas tus manos arriba para asegurarte de que pasarás a través de esa pared. Y sorprendentemente los controles funcionan bien. Pero después de unos sólidos 10 minutos de jugar esto, creo que tuve suficiente de Muscle March. Después de mucha presión social, finalmente lo jugué y estoy contento de dejarlo así. Punctos, el único juego que presenta el año de los derechos de autor como parte integral del logo. Es un juego de fiesta de fraternidad y tiene dos modos para jugar. ¡Mierda! ¿Consiguieron que Vince Valenti programara esto? Es una versión de Wii de Beer Pong y ahora definitivamente voy a criticar este. Será mejor que esté a la altura del legado de Beer Pong. Sé todo sobre el deporte. Azul 42, hike. Solo arrojas bolas en los vasos, pero ¡Dios! No soy bueno en esta versión. Y solo echaré la culpa a los controles. Digo, es Punctos en WiiWare. No creo que la comunidad del Punctos vaya a crucificarme. Ojalá. O lanzo muy fuerte o no lanzo lo suficiente. No soy fanático de estos controles. No puedo controlar bien la fuerza con la que lanzo. También tienes Speed Pong, que es beer pong con ítems de Mario Kart. Woo. Los reboots retro se aparecieron en la era de WiiWare, regresando a una franquicia de la vieja escuela, conservando deliberadamente elementos de la vieja escuela. Encabezando esta tendencia estaba Mega Man 9. La serie Mega Man estaba en un espacio extraño. La serie clásica, como se le conoce ahora, estaba un poco dormida. El último lanzamiento fue Mega Man en Base en el Game Boy Advance, que era un port de un juego de Super Famicom solo de Japón de 1998. Mega Man estaba lejos de estar muerto, la serie se mantuvo viva con subseries como Mega Man X, Battle Network, Zero y todo eso, pero los juegos más normalones y regulares de Mega Man no eran demasiado frecuentes. Ver a Capcom no solo revivir la serie principal con 9, pero también usar gráficos de 8 bits parecidos a Mega Man 1 a 6 fue bastante loco. Aunque tenía sentido, quiero decir, así es como la mayoría de la gente recuerda a Mega Man, pero no se volvieron retro simplemente con la presentación. Mega Man 9 es básicamente Mega Man 2, 2. Los juegos después de 2 empezaron a introducir cosas como impulso, la barrida, el disparo cargado, todo eso. 9 arroja todo eso por la ventana y se mantiene fiel a Mega Man 2. Incluso los temas del menú están copiados directamente de la pantalla de Game Over de ese juego. Todo lo que puedes hacer es saltar y disparar en términos de tus movimientos normales, que a algunas personas realmente no les gustó acerca de 9. Se sintió como una regresión en lugar de mover la serie hacia adelante. Pero a eso digo, oh sí, oh Dios, este juego es genial. Si puedes mirar más allá del simple conjunto de movimientos, Mega Man 9 tiene un diseño de niveles y una música absolutamente magníficos. 8 nuevos robots maestros para vencer y poderes para tomar, siendo la primera robot maestra femenino de la serie. La la. Fue desarrollado principalmente por Inti-Creates y estos chicos saben cómo hacer juegos de estilo retro. Miren esto, parece que salió directamente de un NES. Incluso incluyeron una opción para el parpadeo de los sprites, arrojando intencionalmente imperfecciones en el juego para que se sienta como de la vieja escuela. No sé por qué, pero eso me encanta. Hay pequeñas cosas que hicieron aquí y allá que no se pudieron haber hecho en el hardware de 8 bits,
pero no se siente fuera de lugar en absoluto en el juego. Capcom lanzó una secuela, Mega Man 10, que es de nuevo otro juego de Mega Man de estilo retro. Fue un pequeño retroceso realmente agradable, pero estoy feliz de ver a Capcom impulsando la serie con una nueva dirección y estilo en Mega Man 11. My Little Baby, finalmente, un juego con un feto de apertura. El juego muestra la impresionante línea de tiempo del feto al juego en cuestión de 4 fotos. Podemos elegir todo sobre el papá y mamá de este bebé. Mantendremos las cosas estrictamente europeas. Nuestra niñera entra aquí para decirnos que hagamos cosas. En serio, contratamos a la niñera y nos dice cómo cuidar a nuestro bebé. Vaya chiste. En cuanto al nombre, decidir con vinagre. Y aquí estamos. ¿Realmente valió la pena ese embarazo? Digo, claro, creo que tuvimos un nacimiento estilo a Las Vegas. Esta cosa tomó la duración de 2 imágenes para crear, pero aún así. ¿Podemos tomar fotografías de vinagre? Llamaré a esta diversión de verano. Ahora tenemos que limpiar la habitación en la que está nuestro bebé. Y este bebé es un completo animal. Limpio su desorden de suciedad y mugre. Salgo de la habitación, vuelvo, la suciedad y la mugre vuelven triunfalmente. Decidí que es hora de que el bebé favorito de todos tome una siesta, pero no importa lo rápido que mueva la cuna, no se duerme. Así que en su lugar le daremos de comer. Menos mal que incluyeron esta función, si no ya debería ver las puntuaciones de las reseñas. Después de una sesión de una gran alimentación, es hora de cambiar el pañal de bebé. ¿Y no les encanta cuando sus mierdas funcionan como barras de censura? Corrí a la tienda a comprar cosas para Beanie y tengo que quitar puntos por falta de realismo. Solo puedes comprar 5 baberos de cada color. Y eso es My Little Baby, solo un juego relajante. Seguramente esta es la vida. Ah, mi bebé está sucio. El que sigue. Star Soldier R, un regreso triunfal de la serie Star Soldier. ¿Qué? Sí, nunca antes había jugado un juego de Star Soldier y para ser honesto ni siquiera sabía que se trataba de una serie. Pensé que esto solo era un juego de disparos de WiiWare de estilo retro. Estaban principalmente en el TurboGrafx 16, así que... ¿realmente pueden culparme? Star Soldier R es un shoot 'em up arcade con 3 modos para jugar: 2 minutos, 5 minutos y Quick Shot. Cada uno se trata de obtener la puntuación más alta posible que puedas y cada uno pasa por exactamente la misma cosa. Obviamente, si quieres ver todo lo que el juego tiene para ofrecer, 5 minutos es tu modo ideal. Si quieres entrar y lanzarte al juego principal para intentar conseguir una puntuación alta, el modo de 2 minutos es para ti. Y si solo tienes 10 segundos de sobra y tienes una capacidad de atención que dejó de poner atención cuando comencé a hablar de Fluidity, mejor Quickshot. Puedes mantener presionado el botón para disparar repetidamente o puedes activar la opción manual, o como me gusta llamarlo, bienvenido a la zona de la hernia. Pensé que Star Soldier R fue divertido, pero básicamente he terminado con eso para siempre. Realmente no tengo una razón para volver a esto, tristemente. Simplemente no tiene suficiente chicharrón, solo jugaré un rato a través de, digamos, el modo de 5 minutos una y otra vez. Sigue siendo un juego decente, me gustaría ver este volver en plataformas modernas un día. No podía pagar Grand Theft Auto 5, así que compré Copter Crisis en WiiWare. Digo, puedes pilotar un helicóptero en ambos, es como sustituir Coca-Cola y Mentos con Red Cola y Altoids. Sostienes el control de Wii como una palanca de vuelo para pilotar el helicóptero y los controles estaban bastante bien, para ser honesto. El problema es que el resto del juego es difícil, es simplemente aburrido, tienes que recoger o dejar cosas, eso es todo. Es el mismo entorno una y otra vez, y además, ¿dónde estoy? El juego tenía cierto potencial para ser divertido si el entorno en el que estabas volando era interesante, pero estamos volando en Pueblo Roca. Al final de la misión siempre voy directo a la pared, pero nunca me deja estrellarme, aburrido. ¡Ajá! ¡Lo tengo! Un juego llamado ¡Ajá! ¡Lo tengo! El nombre perfecto para un juego. Tu papá te empieza a molestar y dice: estás creciendo, estoy tan orgulloso. ¿Orgulloso de qué? ¿Que la mortalidad llegará antes? Para tu cumpleaños tu papá te encierra en una habitación y tienes que encontrar la salida. Básicamente tu papá es un p*** loco. Momento, ¿por qué el niño se desea buena suerte? Es un juego point and click, encuentra pistas que te ayuden a escapar. Es literalmente eso, pero al menos lo hicieron interesante centrándose en el abuso infantil. Max and the Magic Marker, esta es la versión de demo gratis, ya que era la única forma en que jugaba este juego en el pasado. Jugué este demo varias veces, pero lamentablemente nunca compré el juego completo. El juego se centra en Max, quien dibuja un monstruo de berenjena y tienes que intentar detenerlo. Es un plataformero bastante básico, donde puedes dibujar cosas para interactuar con el ambiente, ya sea creando plataformas, escalones, escudos, pesas y más. Si no fuera por el marcador mágico, este juego no sería nada para volverse loco, pero por eso siempre he tenido una debilidad por este juego. Al menos el demo. Como he dicho, nunca lo compré completo. Sin embargo, el principal problema que tengo con él es que dibujar con el puntero del Wii siempre ha sido realmente incómodo para mí. Afortunadamente el juego está disponible para PC y 10, lo que hace que la mecánica del dibujo sea mucho más natural. El juego recibió una secuela recientemente, Max and the Curse of Brotherhood. ¡Diablos! ¿Esta es la misma serie? ¡Oh, la m***!
Mierda, sí nos espera algo bueno, Hockey All-Star Shootout. Y esto, amigos míos, es lo que llamamos controles intuitivos. Mueve el cursor con la palanca, dispara con el control de Wii, parece fácil, diablos. Este es el juego, intentar disparar el disco de hockey a la portería. Sí, he notado una gran tendencia con los juegos de WiiWare siendo robos de dinero chafas con poco o ninguna calidad. Muchas de estas cosas son literalmente juegos de alta puntuación. Y no hay nada de malo en los juegos basados en altas puntuaciones, pero debes tener calidad. Hay un modo secundario en el que tenemos que derribar este hielo y pocas cosas parecen más deprimentes que esto. Quiero decir, ¿realmente esperaban un servicio de juegos descargables de Wii sin Tetris? Tetris Party es una versión realmente decente del juego clásico. Tiene Tetris estándar, es un poco difícil estropear eso, pero tenemos este beneficio adicional de nuestro Mi animándonos. Aquí solo tengo uno predeterminado en el fondo, pero viejo, solo mírenlo. También tenemos un montón de modos realmente geniales que ofrecen versiones únicas de la fórmula de Tetris. Shadow nos hace rellenar imágenes con piezas de Tetris, Field Climber nos hace construir escalones para que un pequeño suba hasta la cima, Stage Racer te desafía a ajustar tu pieza de Tetris a través de un laberinto en el menor tiempo posible, y el modo de tabla de equilibrio nos desafía para mantener la cordura. En general, Tetris Party es una gran versión del clásico juego de puzzles. Seguro, la presentación es algo aburrida, pero sigue siendo muy divertido. También se lanzó una versión comercial ampliada titulada Tetris Party Deluxe. Cuando podías elegir entre las dos versiones, Deluxe era 2 veces el precio, a $30. El Tetris Party estándar ofreció más que suficiente para saciar esa ansia de Tetris que todos tenemos de vez en cuando. Definitivamente era imprescindible en WiiWare. Fast Draw Showdown, la infancia de alguien en el mundo está justo enfrente de nosotros, damas y caballeros. No sabía esto antes de descargarlo, pero este era un viejo juego de arcade del mismo estilo de Mad Dog McCree. Escenas live action para que le dispares. El futuro está aquí y es increíblemente decepcionante. El juego se muestra en modo retrato de iPhone y nos presentan a West Flowers. My name's Wes Flowers. I'm one of the world's fastest quick draws. ¡Diablos! Ya que vamos a jalar rápidamente el control del Wii hacia arriba, mejor pone la funda protectora. Sí, soy una perra. Nos encontramos con muchos personajes coloridos que tenemos que matar, como Crazy Curly. Put it back in the holster. Dios, ¿quién diría que West Flowers era tan cuadrado? Muy bien, ya hemos visto todo el juego. Es solo un tiroteo con West Flowers en vez de solo. Muy bien, y eso debería bastarme por un tiempo, pero todavía tenemos muchos más juegos de WiiWare para ver. Definitivamente una forma sólida de pasar el tiempo antes de que cierre con estilo y de forma pacífica este canal. ¿Acaso estaba loco? Bueno, al menos ahora estamos en el post-apocalipsis, y no puede ser peor que el post-apocalipsis.